Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy nuevamente nos encontramos para poder compartir nuestras ideas y desarrollar un tema, en este caso, tema 4. Pero antes de entrar al tema, les voy a invitar a que observen el siguiente vídeo. Es sabido que el medievalismo español significó la primera etapa de la literatura española. En ese contexto surge en una época de guerra, pues hasta donde se sabe, España había sido invadida por los musulmanes y ante ello surgió un conflicto por la reconquista que básicamente buscaba cristianizar a todo el territorio nacional. Sin embargo, el Islam ejercía una profunda atracción sobre los cristianos, ya que su superioridad no solo era militar, sino cultural. Es así como se explican los grandes rasgos que esta sociedad dejará en la formación literaria española de la Edad Media y de las posteriores generaciones. Tal es el caso de la glosa y las jarchas mozárabes, que en palabras simples fueron manifestaciones que sirvieron como antecedentes de la literatura de habla hispana. La glosa, por un lado, era una anotación hecha al margen de un texto en latín, y las jarchas mozárabes, por otro lado, eran poesías populares que surgieron de la combinación entre la convivencia de los cristianos y árabes. Como lo expliqué en un inicio, nos encontramos en un proceso de reconquista y, como era de esperarse, la literatura irá pasando por una serie de etapas en las que las características variarán de acuerdo al contexto en el que se desarrolla. En la Edad Media existe un predominio del latín culto. La temática es teocéntrica y en ese sentido adquiere una finalidad moralista, ya que busca que sus lectores sigan un comportamiento determinado en relación a la sociedad religiosa de la época. Aquí se desarrolla la hagiografía, que eran textos de carácter clerical en las que se narraban la vida de los santos. En el medioevo existe un predominio de las lenguas neolatinas, que se dividían en lenguas romances y lenguas vulgares, y la temática tiene semblantes antropocéntricos, por lo que su finalidad será nacionalista. Para hacerlo más simple, podríamos decir que se desplaza a Dios para colocar a la patria. Aquí se desarrolla el cantar de gesta, que eran cantos históricos asociados a leyendas. En España, el más importante sería sin duda el Cantar del Mío Cid, obra que narra las aventuras de Rodrigo Díaz de Vivar. Por último, en la Baja Edad Media habrá una convivencia entre la visión antropocéntrica y teocéntrica, además de que se dará el inicio de las ideas humanistas, movidas por el aprecio a la literatura clásica grecolatina, y teniendo de base autores como Petrarca, Boccaccio y Dante. Entre los representantes se encuentran don Juan Manuel, conocido por la obra El Conde de Lucanor; Juan Ruiz, famoso autor de la obra El Libro del Buen Amor; Marqués de Santillana, también conocido como Íñigo López de Mendoza; y por último, Jorge Manrique, cuya obra poética abarca unas 40 composiciones, en general obras satíricas y amorosas. Su libro, Coplas a la muerte de su padre, inauguró la poesía como un hecho individual y como expresión particular de sentimientos. Bueno, más o menos hemos escuchado algunas nociones que nos presenta el vídeo, ¿no? Ahí vemos que cómo la literatura española medieval ha evolucionado de ese contexto, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar la literatura medieval española. Sabemos de que en la Edad Media España se encontraba en poder de los árabes, musulmanes. Desde el siglo VIII, por esta razón, el pueblo en siglo XI inician las luchas de reconquista de su pueblo, culminando en 1442. ¿Por qué motivo España empieza la lucha reconquista? Un grupo de cristianos al sur de España se refugian y desde ahí se van a atrincherar para buscar la lucha de conquistas. Entonces, prácticamente es una guerra, ¿no? Que dura pues muchos años, ¿no? Muchos años. Entonces, a lo largo de estas batallas son muchos los héroes nacionales que tienen destacada acción, guerreras.
Tales como poetas son juglares. En el siglo XI aparecen las jarchas, composiciones líricas hechas por mujeres mozárabes, cristianas que vivían con los moros. Reflejan el origen lírico de la literatura española, siendo los temas amorosos. A ver, hemos dicho de que un grupo de cristianos empiezan a luchar, ¿no?, por la reconquista de su país. Entonces, esta es una guerra, una batalla. Y las batallas se realizan, pues, no mayormente en la ciudad, ¿no? Cuando inician las batallas, no lo hacen en el campo. Entonces, ese grupo de cristianos van a ir muchos soldados a luchar, dejando tristes, amargadas en algunos casos, melancólicas sus esposas. En ese momento es que las esposas que sufren, lloran la ausencia de sus esposos, van a componer, van a crear canciones, ¿ya? Van a crear canciones hechas en versos. Y ese es, ¿no? Y así aparece la literatura, las jarchas. Las jarchas eran las mujeres mozárabes que estaban en el hogar esperando a sus esposos, que estaban en la lucha. De ese modo aparecen las jarchas. Ese es por un lado. Por otro lado, en el campo, los juglares, en el campo de batalla, también tenían sus sentimientos y creaban poemas, creaban canciones. De ese modo aparece la literatura en España. Hubo dos vertientes literarias: Méster de juglaría y Méster de clerecía. ¿Quiénes eran los juglares? Poetas errantes, que se dedicaban a cantar y recitar las hazañas de héroes legendarios, y los hacían en plazas públicas o en mercados. Eran juglares, eran cantores. En esa época, ¿no?, de que corresponde el gran poema del Mío Cid, Cantar de Gesta, ¿no? Una literatura épico, popular, que es el primero que se cultivó, ¿no?, y que tuvo mayor aceptación en España en esa época. Así como también los cantares de gesta de carácter heroico, ¿no? Entonces, así surge esta famosa obra, El Cantar del Mío Cid, en época de Méster de juglaría. Luego, Méster de clerecía. Ese aparece en el siglo XIII, ¿ya? Méster de juglaría aparece más o menos al final del siglo XI al XII. Y más adelante aparece Méster de clerecía. Estamos hablando de una diferencia de casi 100 años, ¿no? En el siglo XIII vendría una literatura más culta, religiosa, hecha principalmente por clérigos. El que más sobresalió en este género fue Gonzalo de Berceo, quien es el primer escritor de nombre conocido. Luego vendría Jorge Manrique con su famosa lírica, ¿no?, que de algún modo glorifica a su padre, ¿no? Entonces, en Méster, que después de muchos años ya aparecen obras, ¿no?, ya con autores reconocidos. En cambio, en Méster de juglaría no habían autores, porque eran anónimos, porque no todavía había la escritura, ¿no? Entonces, jóvenes, esas es las dos vertientes de la literatura española. Ahora vamos a hablar un poquito del poema del Mío Cid. Es la primera obra literaria escrita en España.
Es el poema épico más antiguo y una de las creaciones eternas de letras universales, constituyéndose así el testimonio de la lengua romance castellana del siglo XII y que ha llegado hasta nosotros, ¿no? Entonces, el Cantar del Mío Cid, ¿no? Es escrita en, o es creado en lengua romance castellana, que no era ¿no? La lengua que nosotros utilizamos hoy. Todavía estaba en proceso de evolución, ¿no? Eh, ¿De qué trata el Cantar del Mío Cid? El Cantar del Mío Cid tiene tres partes, ¿no? La primera es el destierro del Mío Cid desde Castilla, ¿no? De Castilla. Se dice de que hay varias versiones sobre esto. En primer lugar, el Cid era hombre de confianza del rey de España, en este caso de Alfonso X. Hombre de confianza. Entonces, ¿qué sucede con él? ¿No? Había tenido una riña, ¿no? Por problemas con otros personajes que también estaban cerca al rey, ¿no? Además, al Cid había designado el rey, aparte de ser, ¿no?, una persona muy importante e influyente, a que cobrara todos los tributos de otros pueblos. Entonces eso de repente se pusieron un poco celosos otras personas y ¿no?, quisieron hacer daño al Cid. Claro, prácticamente le hicieron daño, ¿no? Entonces van a informar al rey de España que el Cid no está entregando completo los tributos, le está robando. Y antes de eso, Cid también había tenido un problema con el rey. Entonces el rey cree a otros y lo va a desterrar al Cid de Castilla. Y el Cid obediente se va, desterrado a otros lugares. Pero no va a estar contento, ¿no? Sino va a hacer justicia, ¿no es cierto? Entonces, ese es el primer cantar. El segundo cantar. Después del Cid ya haber salido de Castilla, ya llega a otro pueblo, ¿no? Ha conquistado Valencia a través de las guerras, ¿no? Porque era un soldado, también es un héroe. Y al conquistar, pues había recibido muchos obsequios, regalos, o qué sé yo, lo que ha conquistado el pueblo. Tenía muchas cosas. Y todas esas cosas se lo mandaba al rey, ¿no? Él no estaba molesto, él no estaba resentido. Él tenía el mismo cariño hacia el rey. Por eso le mandaba todas esas cosas, ¿no? Ese es las bodas de las hijas, ¿no? Segundo cantar. Y por un lado también las hijas del Cid, doña Elvira y doña Sol, ¿no? Eh, Son pedidas de mano por los infantes de Carrión, ¿no? Entonces el Cid pide permiso a que casasen sus hijas con los infantes de Carrión. Entonces el rey lo acepta. Ya la ceremonia se realiza, ¿no? Entonces ya una vez casados las hijas del Cid con los infantes de Carrión, ¿no? Luego, eh, el tercer cantar, la ofrenda de Corpes, el perdón, algunos lo llaman, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? Los infantes de Carrión, ¿qué sucede con ellos? Algo pasa con ellos, ¿ya? Estaban ¿no?, en un lugar, estaban descansando. Entonces ahí sale un león, ¿no? Entonces, al ver al león, los yernos del Cid despavoridos, atónitos, se escapan, temerosos, no saben qué hacer. Mejor dicho, se acobardan. Eso no le gustó al Cid. El Cid sale y tranquilamente le dominó, apaciguó al león, no le hizo nada. Es como una burla, ¿no?
Claro, era como una burla por los infantes de Carrión. Entonces, ¿qué sucede? De que de venganza se llevan a sus mujeres y van a otro lugar. Ahí van a castigar, le van a maltratar a sus esposas y lo dejan allí. El Cid se encarga, entonces pide autorización al rey para que puedan castigar, ¿no? Pide todos los regalos, las espadas que les había dado a sus yernos. Entonces, Cid no, o sea, para el Cid no merecen ser sus yernos, ¿no? Prácticamente los separa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Y más adelante, pues, que aparecen otros infantes de Larra. Nuevamente van a pedir la mano de sus hijas. El Cid la autoriza. Van a casar, se casan y nuevamente el Cid, ¿no? Regresa y todo empieza de nuevamente. Ese es el contenido, el extracto del Cantar del Bío Cid, ¿no? ¿Dónde fue, en qué etapa pertenece? A etapa de la Reconquista en siglo XII, ¿no? ¿A qué escuela pertenece? Al Mestre de Juglaría, oficio de los juglares, género épico. El cantar de gesta, ¿no? Porque eso anuncian el surgimiento de los pueblos, ¿ya? Autor anónimo. Se supone que fue un juglar mozárabe, ¿no? Pero no se sabe quién. Según la copia de Pedro Abad en el caserío de Vivar, en el año 1307, se estima que fue escrita hacia el año 1140, es decir, 41 años después de la muerte de Cid, ¿no? Por primera vez aparece. Publicación, ¿no? Se publicó por primera vez en Tomás Antonio Sánchez en el año 1779, en una colección de poesías anteriores al siglo XV. Estructura. Toda la obra consta, pero falta una parte de la obra. No se ha podido encontrar. Según las averiguaciones, investigaciones, el poema del Mío Cid no solamente se ha encontrado en España, es una recopilación que ha durado muchos años. Una parte también ha sido encontrada en Francia, y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, al inicio de la obra, ¿no? El prólogo no está, seguramente ahí explicaría, ¿no? Con precisión, ¿no? El autor, ¿no? Exactamente la fecha, todo, pero no se ha encontrado. Consta 3.730 versos de métrica regular, con predominio de 11, 14, 16 sílabas, a rima asonante. Estructura en el destierro, cantar 1, las bodas de las hijas, cantar 2, y la afrenta de Corpes, cantar 3. El tema, ¿no? La idea del cantar de Mío Cid trata del tema central, complejo, proceso de recuperación de la honra perdida por el héroe a través de la lucha, cuya restauración supondrá una honra mayor a la de la situación de partida, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿por qué dice honra? Recuperación de la honra. Cid no hizo mal a nadie. Cid no robó ni impuesto nada. Fue injustamente desterrado. Entonces, él trata de recuperar a través de un proceso de lucha, ¿no? ¿No? Él, en el momento de su destierro, él ha ganado muchas batallas. A causa de ello, pues, los regalos, los obsequios que mandaba al rey, ¿no? Entonces, bueno, jóvenes, eso es todo por hoy. Espero que haya sido claro, pero si hay algo oscuro, estaremos clarificando en horas de la tarde. Muchas gracias.